Hola, bienvenidos a un nuevo programa de Expediente INACIPE, Academia Mexicana de Ciencias Penales, este espacio que el canal judicial nos otorga para hablar de los temas más relevantes en materia de ciencias penales. El día de hoy vamos a hablar de la reparación del daño en víctimas de delitos graves y para hablarnos del tema nos acompaña el maestro Adrián Franco Cebada, quien es comisionado en la Comisión Ejecutiva de Atención a Víctimas. Adrián, bienvenido. Luz María, ¿cómo te va? Muchas gracias por invitarme. Muchas gracias por venir. Invitar a la Comisión Ejecutiva de Atención a Víctimas. Gracias. Adrián, quisiera que aclaráramos un par de cosas acerca de este programa, ¿no? Vamos a hablar de la reparación del daño. También hablando de que la Comisión Ejecutiva de Atención a Víctimas es un órgano reciente y nuevo, quisiera que nos hablaras de la reparación del daño en general, no de delitos graves. Ahora toquemos en general. ¿Cuáles son los avances que ha tenido la Comisión Ejecutiva en materia de reparación? Bueno, como sabes, la Comisión Ejecutiva nace realmente a partir del decreto de transformación que se publica en enero del año pasado, de 2013, y a partir de ese momento empezamos a trabajar con personas que son víctimas tanto de delitos como de violaciones a derechos humanos. Estas son las dos principales áreas que nosotros atendemos y a partir del año pasado y más recientemente a partir de este año, cuando el Fondo de Ayuda, Asistencia y Reparación Integral que administra la Comisión Ejecutiva fue dotada de recursos suficientes, es que empezamos a hacer el pago de las reparaciones, principalmente por violaciones a derechos humanos. Actualmente hemos hecho varias reparaciones ya, en casos paradigmáticos incluso algunos, y hemos erogado una cantidad alrededor de unos 15 millones de pesos en pago de compensaciones por violaciones a derechos humanos. Esto es como un tema muy nuevo. Estamos hablando de un fondo, es dinero que se le dan a las personas para repararle el daño, ¿no? A víctimas, no a las personas, ¿no? A las personas que ya son consideradas víctimas. Así es. Y para ser consideradas víctimas, ¿cuáles son las características que tienen estas personas? Bueno, mira, cualquier persona que ha sufrido un menoscabo en su patrimonio, en su vida, en sus derechos, en su integridad personal, como consecuencia de un acto delictivo o de la violación de algún derecho humano, es considerado víctima por la Ley General de Víctimas. Una persona que se encuentra en estas condiciones tiene entonces el derecho de poder acceder a todos los servicios multidisciplinarios que ofrece la Comisión Ejecutiva de Atención a Víctimas, y aquellas personas que tienen una determinación, una recomendación de la Comisión Nacional de los Derechos Humanos, tienen la posibilidad de acceder al fondo para que se le cubra la compensación que ha determinado la Comisión Ejecutiva y la Comisión Nacional de los Derechos Humanos. Y tratándose de delitos, respecto de aquellos que están previstos en la propia ley, la persona tiene la posibilidad de acceder al Fondo de Ayuda, Asistencia y Reparación Integral para que se le cubra de manera subsidiaria por parte de la Comisión Ejecutiva el pago de la reparación del daño. Y eso hablaremos más adelante en este programa. Sí. Pues quisiera que nos platicaras acerca de este modelo. Nos vas a presentar un modelo integral de atención a víctimas. Tiene 3 etapas o momentos, ustedes les llaman momentos. ¿Nos podrías hablar de la primera etapa? Claro que sí. Mira, el modelo integral de atención a víctimas tiene como objetivo que la persona que se encuentra en una situación de víctima pueda dejar de serlo y pueda recuperar su proyecto de vida. Es decir, la Ley General de Víctimas interpreta o trata que las personas que han sido víctimas de un delito o de una violación a derechos humanos puedan, a través de esta atención multidisciplinaria, continuar con su vida, recuperar su proyecto de vida. En un primer momento, el modelo de atención integral establece la ayuda inmediata, es decir, cuando ocurre el hecho victimizante, y por hecho victimizante la ley establece que puede ser el delito o una violación a derechos humanos, la persona evidentemente se encuentra en estado de shock. Y lo que más requiere es una atención médica en su caso, 2, psicológica, en algunos casos alojamiento, alimentación, aseo, gastos funerarios, cuando se trata de que la persona
víctima directa ha fallecido con motivo del delito de homicidio, así como medidas de protección para las víctimas, transporte de emergencia, es decir, que tenga que trasladarse del lugar en donde ocurrieron los hechos a su lugar de origen, y también una asesoría jurídica de emergencia, asesoría jurídica inmediata. Pero aquí estamos hablando ya de un primer contacto con la comisión ejecutiva, porque pues yo en los programas, a lo largo de varios programas, yo hablo acerca del proceso penal, desde que se comete el delito, pero no los he encontrado en mis procesos, ¿no? ¿Cómo es que ustedes llegan a la víctima o cómo es que la víctima llega a ustedes? Pues mira, efectivamente no nos has encontrado porque somos una institución nueva, la ley es una ley nueva, y ciertamente somos uno de los elementos en el nuevo sistema de justicia penal. Cada uno de los operadores del sistema de justicia tiene la obligación de atender a la persona, de atender a la víctima y de dar informe a la comisión ejecutiva que una persona ha sufrido un hecho victimizante para que se le pueda inscribir, si es que ella quiere, en el Registro Nacional de Víctimas. ¿Y eso se hace en qué etapa del procedimiento? ¿En el Ministerio Público o la policía tiene conocimiento de esto, los agentes del Ministerio Público, o ya es hasta los jueces? Bueno, mira, desde que ocurre el hecho, el primer respondiente, la policía preventiva, la policía auxiliar, el Ministerio Público, tienen, conforme a la Ley General de Víctimas, la obligación de hacer el registro, de incluso llenar lo que nosotros denominamos el formato único de declaración, para que se nos envíe a la comisión ejecutiva y podamos hacer la inscripción de la persona en el Registro Nacional y de esa manera pueda ya recibir de manera integral los servicios que ofrece la Comisión Ejecutiva. Ustedes como Comisión Ejecutiva de Atención a Víctimas, me imagino que pues deben también tomar muy en cuenta los tiempos y tratar de ser lo menos burocráticos para no que no exista la doble victimización como tanto se habla, ¿no? Porque igual pues personas que dicen, no, pero mira, puedes tener ayuda, pero pásale a la fila de la derecha, puede ser que digan, no, muchas gracias, yo sigo mi procedimiento por este lado. ¿Qué han hecho ustedes para hacerlo más ágil y amable para las víctimas? Mira, la Comisión Ejecutiva se transformó a partir del decreto que te comento. Anteriormente la entidad denominada Províctima, nosotros nos quedamos con esa estructura y continuamos llevando a cabo la atención especializada, individualizada a cada una de las personas que se acercan con nosotros. Si se trata de delitos o de violaciones a derechos humanos que son de carácter local, digamos del fuero común, lo que hacemos es recibirlas, las atendemos de manera inmediata, los primeros contactos, y las canalizamos a las áreas respectivas de las entidades federativas. Nosotros como autoridad o como entidad federal continuamos atendiendo a las personas que son víctimas de delitos federales o de violaciones a derechos humanos de carácter federal. Ok, bueno, entonces podemos seguir en el momento 1, que es la ayuda inmediata, igual y darnos un poquito más, describirnos más a fondo algunos de los puntos, como las medidas de alojamiento y alimentación, por ejemplo. Sí, mira, lo que nosotros hacemos, hemos emitido una serie de lineamientos para que las personas que se encuentran en esta situación puedan, en primer lugar, hacer la reclamación del reembolso de estos, digamos, de las erogaciones que hayan tenido con motivo de estos hechos, y evidentemente son erogaciones de emergencia, que hayan tenido que hacer un traslado, que hayan tenido que alojarse, que hayan tenido que hacer algún tipo de consumo, y en el diario oficial hemos publicado los lineamientos precisamente para poder hacer este tipo de reclamaciones ante la Comisión Ejecutiva. Perfecto, y avanzando en estos lineamientos, ¿podríamos ir a las medidas de asistencia en el momento número 2? Claro. El segundo momento que nosotros hemos diseñado dentro del modelo integral de atención a víctimas son las medidas de asistencia que están previstas también en la Ley General de Víctimas. Estas medidas de asistencia entendemos que son aquellas que se generan o se llevan a cabo
un momento posterior al hecho victimizante, digamos, al momento, digamos, principal o traumático inicial. Lo que hacemos es atender y dar a las personas medidas de salud, medidas de educación, de procuración y administración de justicia, y medidas económicas y de desarrollo. Las medidas que no podemos o que no podamos llevar nosotros por una cuestión de capacidad institucional, los distintos órganos del Estado, las distintas dependencias de la Administración Pública Federal, que sí se dedican precisamente, como por ejemplo la Secretaría de Salud, la Secretaría de Educación Pública, la Secretaría de Desarrollo Social, la Secretaría del Trabajo, con todos ellos estamos llevando el sistema del desarrollo integral de la familia, con todos ellos estamos llevando a cabo convenios precisamente para poder nosotros funcionar como correa de transmisión y de contacto con cada una de las entidades, con cada una de las dependencias, para que las personas puedan acceder a estos servicios, digamos, de alguna manera preferente, en tanto que son víctimas de algún delito o de violación a derechos humanos. ¿No? Exactamente. Entonces, ustedes serían como los que direccionarían con otras entidades pues, del gobierno y de ayuda a estas víctimas. Y pues pasemos al tema que es el que nos atañe el día de hoy, que es la reparación integral, que sería el momento tercero. Así es, mira, en esta tercera etapa, y regreso un poco al inicio, yo te comentaba que el objetivo es recuperar el proyecto de vida. Para poder recuperar el proyecto de vida, la Ley General de Víctimas establece que, bueno, debe haber una reparación integral que va por las medidas de restitución, es decir, que a la persona pues, se le reintegren los derechos, la situación, si es posible, la situación material. Hay casos evidentemente en que eso materialmente es imposible y se buscan pues, medidas alternas para poderlo llevar a cabo. Medidas de compensación, que es el punto que estaríamos hablando un poco más adelante, medidas de rehabilitación. Hay veces en que la persona ha sufrido algún tipo de menoscabo físico y por lo tanto es necesario que lleve a cabo un proceso de rehabilitación física, motora, auditiva, visual, o bien, por ejemplo, de recapacitación o de rehabilitación emocional, o incluso respecto de las capacidades para que le permitan tener un trabajo o continuar con el trabajo que tenía o tener un trabajo nuevo. Medidas de satisfacción, es decir, que le permitan sentir que se ha llevado a cabo de manera integral la reparación, y finalmente garantías de no repetición, sobre todo tratándose de violaciones a derechos humanos, bueno, pues que el Estado pueda establecer las medidas que garanticen que esa situación no va a ocurrir, o bien tratándose de delitos que... Es más complicado, ¿no? Es un poco más complicado, finalmente sería un poco como de prevención general, es decir, tratar que esa situación de alguna manera no se pueda volver a llevar a cabo a nivel general y a nivel particular respecto de la persona. Perfecto, Adrián, tenemos que hacer una pausa, pero volvemos con el tema. Gracias. Al auditorio, por favor, continúen con nosotros. Estamos en Expediente INACIPE, Academia Mexicana de Ciencias Penales. Gracias por continuar con nosotros en Expediente INACIPE, Academia Mexicana de Ciencias Penales. Les comento que pueden estar en contacto con nosotros a través de los números de teléfono que aparecerán en sus pantallas, nuestro correo electrónico y nuestro Twitter, que es @expediente_. Los invitamos a seguirnos y darnos sus comentarios y sugerencias acerca del programa. El día de hoy estamos hablando de la reparación del daño en víctimas de delitos graves, y nos acompaña el comisionado en la Comisión Ejecutiva de Atención a Víctimas, Adrián Franco Cebada. También voy a dar su Twitter para que lo sigan y le den sus comentarios, opiniones, sugerencias. Es @AFrancoCebada con Z y V, aparecerá en sus pantallas. Los invito a seguirlos y
si tienen dudas acerca de este programa, podrán escribirle directamente. Adrián, quisiera que siguiéramos hablando acerca de la tercera etapa de este modelo integral, que es la reparación integral. Profundizamos un poquito más, son 5 puntos: restitución, compensación, rehabilitación, satisfacción y garantías de no repetición. Platícanos acerca de esto. Gracias, Luz María. Respecto de la compensación, bueno, en primer lugar lo que yo tendría que mencionar es que al día de hoy la Comisión Ejecutiva de Atención a Víctimas tiene facultades restrictivas o más bien restringidas o limitadas a los delitos y a las violaciones a derechos humanos de carácter federal. Esto creo que ya lo había mencionado, pero es importante destacar, porque hay muchas personas que se acercan con nosotros que son víctimas efectivamente de delitos del fuero común. En esos casos lo que hacemos nosotros es vincularlas a las autoridades de las entidades federativas correspondientes para que sean estas las que puedan atender a las personas conforme a las capacidades instaladas que ellas tienen en cada uno de los estados. ¿Y si existen instituciones similares que den atención a víctimas para delitos del fuero común? Sí, bueno, mira, como te comenté, es una ley Nobel y cada entidad federativa tiene la obligación de crear su propia comisión ejecutiva de atención a víctimas estatal. Comisión que debe tener un registro estatal de víctimas, que debe tener una asesoría jurídica para víctimas y debe tener un fondo de ayuda, asistencia y reparación integral local para víctimas de delitos. Este mismo modelo, pero de manera local. Este mismo modelo replicado para cada una de las entidades federativas. Y actualmente te puedo decir, si no me falla la memoria, está la Comisión de Nuevo León, de Coahuila, de Michoacán, de Morelos y creo que son todas hasta ahorita. Pero ya se tienen avances, o se están trabajando en... Sí, ya se tienen avances. Hay otras entidades federativas, como por ejemplo el Estado de México, que tienen organismos conforme a leyes de víctimas expedidas con anterioridad a la Ley General de Víctimas. Entonces, lo que nosotros hacemos es ocupar las capacidades instaladas de las instituciones de las entidades federativas para que sean estas las que se ocupen de atender a las personas víctimas de delitos locales o de violaciones a derechos humanos de carácter local. Ok, entonces... Dicho esto, perdón que te interrumpí. Sí, no, claro. Dicho esto, lo que hacemos es, cuando una persona que es víctima de un delito federal, la recibimos, la atendemos conforme a este momento 1 y momento 2, y pasamos al momento 3, o esta parte de la reparación integral, específicamente tratándose de delitos, siempre y cuando, dice la ley en su artículo 68, se trate de delitos graves. ¿A qué nos referimos con delitos graves? Sí, bueno, deja comentarte que la Ley General de Víctimas tiene la posibilidad, o establece la posibilidad de hacer pago de compensaciones o de reparación del daño de manera subsidiaria. Es decir, la Comisión Ejecutiva hace el pago en los casos en los que la persona que es el obligado principal no lo puede llevar a cabo. No lo puede llevar a cabo porque es insolvente, porque se desconoce quién es, porque falleció o bien porque es prófugo de la justicia. O sea, de primera instancia, la persona que tendría que reparar el daño, no serían ustedes como institución, sino sería la persona que cometió el delito. Así es. ¿Sabemos más o menos en qué proporciones esta persona tiene las capacidades como para reparar el daño? Mira, yo no tengo el dato, pero yo realmente te agradezco a ti y por supuesto al canal judicial y a Expediente INACIPE que nos permitan participar aquí para poder difundir esto. En el tiempo que la Comisión Ejecutiva lleva funcionando, puedo decirte que al día de hoy no hemos hecho reparaciones por comisión de acto delictivo de forma subsidiaria. Las reparaciones que hemos hecho hasta el día de hoy han sido reparaciones y compensaciones por violaciones a derechos humanos. ¿Y a qué se debe? Se debe principalmente a, me parece que los siguientes factores. El primero es desconocimiento de la ley, es decir,
estamos en el proceso de hacer difusión de la ley, y 2, que las personas que son víctimas de delitos o que han sido víctimas de delitos y que tienen ya, digamos, satisfechos los requisitos para poder acercarse, les pedimos que se acerquen a la Comisión Ejecutiva, y ahorita vamos a platicar de cuáles son estos requisitos, y también aquellos juzgadores, aquellos jueces o tribunales unitarios del fuero federal que tengan asuntos ya concluidos con reparación del daño determinada y que no se pueda hacer esta reparación por alguna de las razones que te comento, se pueden, pues, digamos, pueden instruir, porque son autoridad jurisdiccional, pueden instruir a la Comisión Ejecutiva a llevar a cabo la reparación del daño, porque precisamente se encuentra el caso en alguno de estos supuestos que te comento. ¿Quiénes serían como los operadores que deberían, o los que importaría más que tuvieran conocimiento de estas situaciones y que se lo hicieran, que se lo transmitieran a la víctima? Pues mira, ciertamente los abogados litigantes, las organizaciones de la sociedad civil que atienden a víctimas de delitos, y por supuesto los juzgadores. ¿Ustedes también trabajan con organizaciones de la sociedad civil? Bueno, mira, la Comisión Ejecutiva de Atención a Víctimas es una entidad que precisamente trabaja regularmente con organizaciones de la sociedad civil. De hecho, los comisionados, 4 de ellos provenimos de propuestas hechas por universidades públicas, y 3 provienen de las organizaciones de la sociedad civil. Actualmente somos 4 comisionados en funciones. Bueno, y entonces quisiera que habláramos de los requisitos, aparte de que sean víctimas de delitos graves federales. Así es. ¿Qué otros requisitos tendrían que tener las víctimas para tener acceso a estos fondos? Sí. Me parece increíble que me digas que no hay, aún no hay nadie que haya podido acceder a este fondo o que lo haya solicitado, ¿no? ¿Qué es lo que sucede? ¿No lo han solicitado o no? Algunos lo han solicitado y no, digamos, no están satisfechos los requisitos que te estoy comentando, porque en primer lugar se requiere que, es decir, el Estado, para poder hacer esta compensación subsidiaria, exista la comisión de un delito grave, así considerado por la ley penal, ya sea el Código Federal de Procedimientos Penales, el Código Nacional de Procedimientos Penales o los códigos estatales hasta ahora. Y que en segundo lugar, la víctima haya sufrido un daño o un menoscabo a su libertad, a la vida, o bien haya tenido un deterioro incapacitante, ya sea físico o mental. Es decir, que con la comisión del acto delictivo se haya llevado a cabo alguno de estos resultados. Y los repito, que haya un menoscabo en la libertad, por ejemplo, el delito de privación ilegal de la libertad, por ejemplo, delito de secuestro, en cualquiera de sus modalidades. 2, que haya perdido la vida, por ejemplo, o que haya una afectación a la vida. 3, que haya un deterioro incapacitante, ya sea físico o mental. No tiene que ser absoluto. Ciertamente, por ejemplo, el delito de violación. Bueno, pues se afecta principalmente la libertad sexual de las personas. Entonces, en este tipo de casos, la persona que es víctima de este delito puede acceder a la Comisión Ejecutiva para la reparación del daño. Ahora, digamos, el siguiente elemento es que la persona no haya sido ya previamente reparada respecto del daño. ¿Pero sobre ese delito? Sobre ese delito, okay. Sobre sí, ese delito, y que la persona pueda presentar los elementos como, por ejemplo, es la sentencia firme de una autoridad judicial competente federal, que haya determinado, federal por supuesto en este caso, federal, que haya determinado la comisión del acto delictivo, o sea, que hubo delito, y 2, que se determinó el pago de la reparación del daño conforme a lo que el juez haya considerado en cada caso. Otro elemento importante que debo mencionar es que
esta compensación subsidiaria que hace el Estado tiene un monto máximo. Tú entenderás que, bueno, pues los recursos son finitos, hay que administrarlos de manera responsable y con transparencia, y dicho sea de paso, en la página de la Comisión Ejecutiva de Atención a Víctimas hay un apartado del Fondo de Ayuda, Asistencia y Reparación Integral, en donde cualquier persona puede acceder a ver y a supervisar en cuáles son los rubros y cuáles son las cantidades que el fondo eroga con motivo de su actividad. Y las reglas como de operación del mismo fondo y también, las reglas, ¿no? y las reglas de operación del fondo. Y lo que te decía respecto del monto máximo es de 500 veces el salario mínimo general vigente en el Distrito Federal mensual. Es decir, estamos hablando de una cantidad alrededor de 1 millón de pesos al día de hoy, es una cantidad un poco más, como cantidad máxima que el Estado, a través de la Comisión Ejecutiva de Atención a Víctimas, paga de manera subsidiaria para hacer la reparación del daño. ¿Y cómo se determina el monto? Bueno, eso es lo que te digo. Ya el juez Es el que... en el proceso, conforme a las pruebas que haya tenido frente a él o ella, hace la determinación de la reparación del daño, es decir, del pago, y bueno, pues esto dependerá de cada uno de los casos. Pero entonces los jueces sí tienen conocimiento de cuál es el monto máximo, de que tienen que pueden tener acceso a estos fondos. O sea, quisiera saber si existe como algún tipo de... Sí. Yo estoy en la Casa del Poder Judicial y quisiera saber si ustedes tienen algún tipo de contacto como para dar algún tipo de capacitación, porque pues es una ley nueva y los jueces se están capacitando en muchas cosas, ¿no? O sea, en el nuevo sistema de justicia penal, sí. En muchos otros puntos. ¿Ustedes qué aportan en coordinación con los jueces? Sí, nosotros hemos estado en contacto cercano con el Consejo de la Judicatura Federal, precisamente para compartir esta experiencia y difundir la Ley General de Víctimas, en particular este punto. Es decir, los jueces saben y deben, en los casos en los que la persona no puede hacer frente al pago de la reparación del daño, bueno, pues acudir a la Comisión Ejecutiva, instruirnos a que llevemos a cabo el pago de la reparación que ellos ya previamente han determinado en su sentencia penal, conforme, bueno, pues a lo que ellos hayan advertido que ocurrió y conforme a la ley, tanto el Código Penal o la Ley Federal del Trabajo, lo que haya sido, pues, y en los casos que te comento, si son delitos graves, si afectan la libertad, si afectan la integridad física o mental de la persona, entonces la Comisión Ejecutiva puede hacer el pago subsidiario hasta ese punto, es decir, hasta esos 500 veces el salario mínimo, hasta ese 1 millón de pesos. Puede darse el caso, por ejemplo, que un juez ordene la reparación del daño por una cantidad, por decirte algo, de 2 millones de pesos. Bueno, nosotros solamente podremos hacer ese pago de la reparación hasta 1 millón de pesos. Yo quisiera saberte acerca de sus capacidades, porque, pues bueno, son un organismo, volvemos a insistir, nuevo. ¿Ustedes están centralizados? ¿Ustedes solo dan atención aquí en sus oficinas en la Ciudad de México o tienen capacidades en otros estados? Porque eso también pues, es importante para la víctima, ¿no? Así es. Mira, esa pregunta nos la hacen siempre, porque nos preguntan, bueno, ¿y ustedes de quién dependen o son una entidad, un organismo? Y bueno, la Comisión Ejecutiva es una entidad, es un organismo público, descentralizado, no sectorizado, es decir, nuestro presupuesto lo vemos directamente con la Secretaría de Hacienda y somos el órgano ejecutivo del Sistema Nacional de Atención a Víctimas. Es decir, este órgano que crea la Ley General de Víctimas, que es el Sistema Nacional que preside el Presidente de la República y en donde se encuentran el Presidente de la Corte, como presidente del Consejo de la Judicatura Federal, se encuentra también el presidente de la Comisión Nacional de los Derechos Humanos, se encuentra también representado
el poder legislativo a través de los presidentes de las comisiones de justicia del Senado y de la Cámara de Diputados. Se encuentran también un representante de los tribunales de las entidades federativas, exactamente, de la CONATRIB, un representante de la Federación de Ombudsman, de los organismos públicos de protección a derechos humanos, y también formamos parte de ese pleno los miembros del pleno de la Comisión Ejecutiva de Atención a Víctimas. Todos estos formamos el Sistema Nacional de Atención a Víctimas y la comisión es el órgano ejecutivo. De ellos dependemos. ¿Entran organizaciones de la sociedad civil? Las organizaciones de la sociedad civil entran ya sea como invitados en algunas ocasiones, o bien entran también a través de los miembros del Pleno de la Comisión Ejecutiva, que, como te comentaba, el proceso de designación se hace a través de propuestas que hace la sociedad civil organizada, o bien organismos públicos de protección de los derechos humanos, o bien universidades públicas. Perfecto. Haciendo como un seguimiento del contacto que ustedes tienen con la víctima, comienza con el hecho delictivo y termina con el pago de la reparación del daño, con la sentencia y el pago de la reparación del daño, o ustedes Es mucho más amplio que eso, es decir, lo que el proceso del modelo integral de atención a víctimas prevé es que la persona la podamos atender desde que se acerca a nosotros y a partir del hecho victimizante, y concluye no con el pago de la compensación, concluye con la recuperación del proyecto de vida. Y tú me vas a decir, bueno, ¿y eso cuánto tiempo tarda? Exacto, ¿cuánto seguimiento le dan? Exactamente, eso tarda el tiempo que la persona requiera. Nosotros no generamos nuestros propios tiempos, sino estamos a los tiempos de las personas que requieren los servicios de la Comisión Ejecutiva. ¿Me podrías dar un ejemplo acerca de cuáles serían, por ejemplo, los servicios que requeriría una víctima después del pago, de la compensación económica del pago de la reparación del daño, de que estamos hablando específicamente en este programa, ¿no? Mira, por ejemplo, la atención psicológica. La atención psicológica la damos y hay personas que llevan ya varios años con atención psicológica, y me vas a decir, bueno, pero si ustedes son nuevos, bueno, sí, somos la Comisión Ejecutiva que acaba de iniciar en 2013, y hay personas que estaban en Províctima, que se transformó en la Comisión Ejecutiva, que llevan siendo atendidas desde hace ya varios años y siguen yendo con regularidad a sus sesiones terapéuticas. Otro elemento pudiera ser, por ejemplo, la rehabilitación. Bueno, una persona que ha tenido alguna lesión o que ha sufrido algún menoscabo en su salud y que requiere una rehabilitación terapéutica médica, pues el tiempo que ello tarde será el tiempo que nosotros estaremos presentes acompañando a las personas a que recuperen su proyecto de vida. Y nada más déjame comentarte respecto a un punto que me parece que es bueno socializar y difundir. Nosotros tenemos la presencia en el territorio nacional en 16 oficinas, en 16 delegaciones. 16 delegaciones en 15 entidades federativas. Esto es porque en el estado de Chiapas tenemos dos oficinas, tenemos una en Tuxtla y una en Tapachula. Y nuestro interés es, pues no solamente el interés, sino nuestro mandato es poder contar con representaciones de la Comisión Ejecutiva en todas las entidades federativas. Sí, mínimo una en cada entidad. Mínimo una en cada entidad, y bueno, pues nosotros esperamos que el Congreso de la Unión, particularmente la Cámara de Diputados, en este próximo periodo ordinario de sesiones, tenga bien en el presupuesto de egresos junto con el Senado, pues establecer los recursos suficientes para que la Comisión pueda contar con estas delegaciones en toda la República Mexicana.
Adrián, tenemos que hacer nuevamente una pausa, pero volvemos con este tema tan interesante. Al auditorio, por favor, continúen con nosotros. Estamos en Expediente INACIPE, Academia Mexicana de Ciencias Penales. Gracias por continuar con nosotros en Expediente INACIPE, Academia Mexicana de Ciencias Penales. Les recuerdo nuevamente que pueden estar en contacto con nosotros a través de los números de teléfono que aparecerán en sus pantallas, el correo electrónico y nuestro Twitter, que es @expediente_. Los invitamos a seguirnos y darnos sus sugerencias acerca del programa. El día de hoy estamos hablando de la reparación del daño en víctimas de delitos graves y vuelvo a mencionar el Twitter de mi invitado, Adrián Franco, es @afrancocebada con V y con Z, aparecerá en sus pantallas por si tienen alguna duda respecto a este tema. Adrián, quisiera que me hablaras acerca de cuáles son las trabas que han encontrado para poder fluir esta ley de atención a la ley de víctimas. Pues fue muy criticada, se necesitaban muchos ajustes, se hicieron muchos comentarios al respecto. Pero bueno, específicamente en el tema de reparación del daño, en el de compensación económica, ¿cuáles son los problemas que han encontrado? Bueno, mira, efectivamente toda ley es perfectible y en el caso particular del acceso al fondo, hemos encontrado que, por ejemplo, el pago de las ayudas, como yo te comentaba respecto de los pagos de transporte, alojamiento, aseo personal, alimentación, incluso el pago de gastos funerarios. Hemos visto y hemos atendido a un buen número de personas que acceden o que solicitan acceder al fondo para atender estos casos de ayudas inmediatas, de emergencia. Y la ley, y en particular la ley y el reglamento, nos señalan que estos pagos deben hacerse a través de un reembolso. Es decir, primero la persona debe de hacer el gasto, debe hacer la erogación y después venir a la comisión ejecutiva y nosotros hacemos el pago de esa erogación. Nosotros entendemos que hay mucha gente que, bueno, pues en estos momentos en los que un hecho victimizante les ha ocurrido, pues hay muchísimos gastos, mucha gente quizá no tenga los recursos para hacer esas erogaciones y nosotros estamos viendo ahora la forma, bueno, pues de poderlo llevar a cabo y ciertamente ese es un área de oportunidad que pudiera ser explorada por el legislador para poder adecuar la Ley General de Víctimas, en este caso particular, del pago de las ayudas y las asistencias. Entonces, esta ley es perfectible. Bueno, en fin, como cualquier otra ley y como cualquier acto humano, pues sí, ciertamente todo es perfectible y también lo que te puedo decir es que los comisionados, mis colegas comisionados y el comisionado presidente Jaime Rochín, estamos dedicados a que con los elementos que tenemos, con los elementos humanos, normativos, materiales, podamos llevar a cabo la implementación adecuada y lo mejor posible de la Ley General de Víctimas y su reglamento. Por ejemplo, estos apoyos y esta ayuda que me dices que es reembolsable, quiere decir que, o sea, sí están atendiendo a personas que son víctimas de delitos graves. Lo que no ha sucedido es que se le haya dado una compensación económica como reparación del daño. Así es. Yo te mencionaba que
hemos hecho en la comisión el pago de compensaciones de alrededor de 15.1 millón de pesos. Eso está visto en la página web, es una información pública. De esos 15.1 millones, alrededor de 500,000 pesos hemos hecho como pago de ayudas y asistencias. En estos términos que yo te estoy mencionando. Y de delitos graves, o sea, ahí sí estamos contemplando son de todos los delitos. Bueno, me refiero a las asistencias, son de todos los delitos. Yo lo que te mencionaba respecto a que no hemos hecho todavía pago alguno por compensación subsidiaria, eso no significa que no hayamos atendido y que no estemos atendiendo a personas que han sido víctimas de delitos graves y que incluso de otros delitos que no son necesariamente graves, también las hemos atendido y que bueno, se les están dando las atenciones y las medidas interdisciplinarias previstas en la ley y que te he comentado previamente de los 3 momentos que te estaba mencionando. Esto está comenzando, podríamos decirlo así, ¿no? Sí. Y estamos en proceso de iniciar y de que todas las víctimas puedan llegar y obtener la reparación del daño. Futureando un poco, quisiera yo preguntarte si han contemplado si este fondo va a alcanzar. Yo sé que pues ahora pues sí, suena que sí, porque se está comenzando, pero después... Mira, el fondo en sí mismo, te menciono yo, es una parte de todos los servicios que damos. El fondo se financia por varias fuentes. La fuente principal es un financiamiento directo que hace la ley y señala que el 0.014% del presupuesto de egresos de la Federación debe ser asignado al fondo. Estamos hablando de grosso modo unos 500 millones de pesos para el ejercicio 2015 y bueno, pues una cantidad similar con el aumento que tenga el presupuesto de egresos del año que entra, será o deberá ser asignado por parte del Congreso para el fondo. La importancia es que esos recursos efectivamente puedan llegar a las personas que lo solicitan y que más lo necesitan. Y este tipo de programas de difusión son fundamentales para que las personas que se encuentran en esa situación puedan, uno, saber que existe una entidad, un organismo del Estado que tiene estos recursos y precisamente cuáles son los requisitos para poder acceder a ellos. Otro de las perspectivas que vemos a mediano plazo es que las entidades federativas deben ya de poder empezar a generar sus propias comisiones estatales de atención a víctimas. Hemos visto, como te mencionaba, algunos estados que ya las tienen, que ya están funcionando. Algunas son comisiones colegiadas, como la nuestra, algunas son comisiones unipersonales, como por ejemplo la Comisión de Nuevo León, y lo que nos han dicho los gobernadores sobre todo es que pues el recurso, estamos en una época en donde los recursos ciertamente están siendo cada vez más constreñidos y estamos ideando con ellos formas en las que las capacidades instaladas que ellos ya tienen en las entidades federativas puedan ser reorganizadas para que se utilicen a través de la ley, de la Comisión Ejecutiva Estatal de Atención a Víctimas. ¿Ustedes estarán dando algún tipo de capacitación o de guía a estas comisiones estatales? Sí, nosotros estamos en contacto con las comisiones existentes y cada uno de los comisionados, colegas míos de la Comisión Ejecutiva, pues estamos
yo les digo que algo así como llevando el evangelio de la Ley General de Víctimas a todo el territorio nacional, y pues todas las semanas estamos viendo con los congresos locales, con los gobernadores, con los secretarios de gobierno, con los secretarios de finanzas, con los procuradores, para que realmente esto pueda ser implementado en cada una de las entidades federativas. ¿Existe algún plazo? ¿En la ley viene algún plazo para que...? Sí, el plazo ya venció. Ajá. y fue en marzo del año pasado, cuando cada una de las entidades tendrían que tener pues ya sus leyes homologadas, o armonizar sus leyes conforme a la Ley General de Víctimas, y tener sus propias comisiones estatales. Esto no se ha dado. Bueno, es una cuestión material. Los estados sí, hay estados que están en falta, hay unos que tienen mayor avance, unos que tienen menor avance, y bueno, lo importante es que esto se conozca, que las entidades federativas puedan llevar a cabo esta implementación de manera, pues de manera pronta, y ciertamente de manera integral, o sea, de manera completa. ¿Y cuáles serían los retos de la Comisión Ejecutiva de Atención a Víctimas en este proceso de crecimiento y también de fortalecimiento? Mira, uno de los retos principales, y eso da quizá para otro programa, o para mucha tela de dónde cortar, es la obligación que tiene la Comisión Ejecutiva de Atención a Víctimas, a través de la Asesoría Jurídica Federal, de tener un asesor jurídico, no solamente en cada entidad federativa. La ley establece que debemos tener un asesor jurídico en cada oficina de investigación de la agencia, o cada agencia del Ministerio Público de la Federación. Un asesor jurídico en cada juzgado de distrito, en cada tribunal unitario de circuito. Es decir, estamos hablando del asesor jurídico que está en el Código Nacional de Procedimientos. Es el asesor jurídico que está previsto en la Ley General de Víctimas, que atiende a las personas que son víctimas de delitos. Y está en el Código Nacional de Procedimientos Penales. Y ustedes son los que tienen que aportar a estos elementos. La Asesoría Jurídica Federal es un área de la Comisión Ejecutiva de Atención a Víctimas, tiene cierta autonomía, tiene una dirección general y tiene una junta directiva de esa Asesoría Jurídica Federal. Y ciertamente, bueno, pues uno de los retos más importantes que tenemos en la Comisión Ejecutiva es poder lograr tener suficientes asesores jurídicos en todo el territorio nacional para poder atender las necesidades de las personas. ¿Y ya están formando asesores jurídicos? Estamos formando asesores jurídicos, sí, y también te digo, tenemos una restricción presupuestal muy importante que esperamos atienda el Congreso de la Unión para el año 2016. Dentro de, Adrián, regresando para terminar, dentro de la reparación integral, que es donde está la compensación económica y lo que hablábamos, que es en general la reparación del daño, hay otros dos puntos que no hemos tocado y me gustaría que tocáramos pues brevemente, que es la satisfacción. ¿A qué se refieren en su tercer momento en la satisfacción de la víctima? Mira, es decir, las medidas de satisfacción son aquellas que permiten a la persona en situación de víctima a entender que la situación, que el hecho victimizante por la cual esta persona pasó ha sido atendida. Ha sido atendida desde el primer momento, se le han dado los elementos de asistencia y se le han dado, bueno, pues las medidas digamos, de reparación, medidas de restitución, y con todo eso la persona puede decir, bueno, pues yo considero que esto, pues sí, es suficiente para que yo pueda continuar, ya sea recuperar un proyecto de vida que tenía o generar un proyecto de vida nuevo. Ustedes están dándole como todas las herramientas, pero ¿tienen alguna, previsto alguna forma de medir el grado de satisfacción de la víctima? Mira, lo que sí hemos hecho es que a las personas con las que hemos atendido,
tanto todos los comisionados como el comisionado presidente, bueno, pues nuestras oficinas, nuestras puertas están abiertas para atenderlas y hemos recibido ciertamente críticas, no te voy a decir que todo ha sido miel sobre hojuelas, y también hemos recibido agradecimientos porque bueno, pues se les ha tratado sobre todo con dignidad. Es decir, uno de los elementos que nosotros transmitimos a los servidores públicos que laboran y que colaboran en la Comisión Ejecutiva es tratar a la persona desde la humanidad de cada uno. Es decir, que se le pueda reconocer su dignidad como ser humano, su dignidad como persona, y eso es algo que la gente aprecia. Aprecia cuando incluso se les dice, miren, los derechos son estos, las capacidades son estas, y se les habla con la verdad. Si se les habla con la verdad, la satisfacción que hemos tenido desde mi perspectiva ha sido positiva, y te insisto, ha habido casos que ciertamente hemos tenido reclamos, algunos de ellos fundados, y hemos atendido debidamente. Adrián, nos queda un minutito para terminar el programa, pero bueno, me gustaría que nos platicas rápido de las garantías de no repetición. ¿Cómo ustedes pueden garantizar que no se repetirá la situación de víctima? Mira, nosotros no somos garantes. Es decir, entiendo que la Ley General de Víctimas es una ley del Estado, y es el Estado que en su conjunto, a través de una serie de elementos, que puede hacer generar medidas de no repetición, ya sea en violaciones a los derechos humanos o bien en casos de violación, de comisión de actos delictivos. Entonces, lo que te quiero comentar, por ejemplo, en casos de delitos es el juez quien puede determinar, por ejemplo, medidas de restricción, de no acercarse con una persona, respecto de violaciones a derechos humanos, incluso unas disculpas públicas. En fin, son una diversidad de herramientas que en materia de medidas de no repetición existen y están previstas en la ley. Adrián, te agradezco mucho que hayas venido a dar difusión de las acciones que están haciendo en la Comisión Ejecutiva de Atención a Víctimas, y pues para que nuestro auditorio lo conozca y sepan que existen pues estas ayudas, ¿no? Muchas gracias por venir al programa. ¿De qué? Gracias a ti, Luz María, gracias al Canal Judicial y por supuesto al INACIPE, la Academia Mexicana de Ciencias Penales. Te agradezco. Al auditorio los espero la próxima semana en un nuevo expediente INACIPE, Academia Mexicana de Ciencias Penales. Música